Mil mensajes. Hoy estamos con el número 642. El 642 nos habla de la autoestima, que hemos revisado algunas veces en estos mil mensajes, porque realmente es un concepto que traduce una realidad muy importante de individuos, de grupos. Pero hoy vamos a hablar de la autoestima bajo un elemento muy interesante, que es la autoestima ajena. Es decir, cómo nosotros, como seres humanos, individuales o en grupo, como familia, como institución, inclusive como nación, observamos, evaluamos y actuamos frente a la autoestima ajena. Y esto realmente nos parece muy interesante porque en unos parámetros que tengamos de autoestima, en unos parámetros definidos de saber si nuestra autoestima o ese sentido de valía que uno tiene de su propia personalidad y que para nosotros se demuestra desde el punto de vista conductual, no únicamente verbal, que eso traduce algunas realidades muy interesantes, entonces vemos y podemos diferenciar las malas autoestimas de las buenas autoestimas. Y una buena autoestima será cuando la personalidad se valora en todas sus capacidades y evaluando, por supuesto, sus defectos, tratando de superar los defectos que sean superables y aceptando las debilidades o fallas que no pueda superar. Y esto queda entonces las malas autoestimas, esos malos sentimientos de valía personal, son de dos tipos. La baja autoestima, que es realmente muy interesante, muy importante en todas nuestras vidas, ya sea en la personal, si la tenemos, la padecemos, o en los demás, que es lo que vamos a revisar hoy, o si por el contrario, la autoestima mala se manifiesta a través de lo que se llama la sobreestima, un exagerado sentimiento de valía personal que nos va a llevar entonces a la sobreestima, a considerarnos realmente mucho más de lo que somos. En este sentido, entonces, fíjense qué interesante es tener un parámetro de la propia autoestima para poder valorar la autoestima ajena, la autoestima de los otros, que puede ser inclusive la autoestima de la gente que más amamos, como podría ser la de nuestros padres al comienzo de la vida, la de nuestros hermanos, la de nuestra pareja o nuestras parejas diferentes áreas, en la económica, los socios, etcétera. Y esto realmente es importante porque inclusive va a ser un parámetro muy interesante evaluar el parámetro de autoestima individual que nosotros podamos tener con la autoestima colectiva que tenga el colectivo de donde nosotros estamos. Y realmente esto viene a ser muy, muy interesante. Realmente la pregunta es, para poder desarrollar este tema, su autoestima, ¿cómo está relacionada con la autoestima de los demás? En el sentido de la gravedad que podría significar que usted, por ejemplo, su autoestima no dependa tanto de usted y dependa, como en algunas situaciones es normal en nuestras vidas, de los seres que ama. Y esos seres que ama le ponen, de acuerdo a su comportamiento o a una palabra, usted es, tú eres muy valioso hoy o tú no eres tan importante hoy. Y entonces es simbólicamente como si le pusieran un cartelito en donde dice estás bien evaluado, ay, hoy estás sobreevaluado o sobrevaluada y hoy estás valuado, es decir, te valoro mucho menos hoy. Y si la gente responde a esos estímulos, a esos refuerzos, a esa posibilidad que tienen los otros, los que aman, para ponerle los procesos de valía personal, entonces eso es una reflexión interesante. Al igual que podría ser si como lo hace mucha dinámica del poder, que esa autoestima propia de usted la pongan sus detractores, la pongan sus opositores, la pongan sus adversarios e inclusive
la coloquen sus enemigos, si los tiene. Esas personas que le quisieran hacer daño. Esto creo que es muy importante para revisar entonces el efecto de la autoestima. Si usted tiene una buena autoestima, si su autoestima no depende de otros, sino depende de realmente un autoconocimiento profundo que probablemente se vaya haciendo con el tiempo, en el cual usted llegue a la conclusión que inclusive comienza a valorar sus debilidades, en especial las que son insuperables. ¿Cómo influye la autoestima del otro en usted? Esa es otra pregunta. ¿Cómo influye que usted esté, por ejemplo, sea una persona de una determinada autoestima, vamos a calificarla de buena, pero está en un sitio en donde la gente tiene mala autoestima, en donde algunos tienen baja autoestima y en donde otros tienen sobreestima? ¿Cómo creen que eso podría influir en su propia autoestima? Sin duda alguna, si usted tiene conciencia de lo que es la autoestima, tiene un buen concepto muy claro, muy revisado de lo que es la autoestima, lo aplica en usted, probablemente usted también va a saber cómo manejar en forma adecuada la autoestima ajena. Este es un gran tema, es el número 642 y lo dejo con un hermoso cuadro de Juan Carlos Díaz Méndez. Es una obra realmente hermosa y usted puede ver la obra de Juan Carlos Díaz Méndez en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, en la Florida, cruce con la segunda transversal. Y ahí en esa esquina blanca usted puede disfrutar de muchas obras de arte. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.